celebrando aquí en Punta Arenas el 9º Encuentro Nacional e Internacional de Estudios Regionales, organizado por la Red Sinergia Regional y por la Universidad de Magallanes. Y estamos aquí precisamente con el presidente de la comisión organizadora fundadora, además de esta Red Sinergia Regional, Heinrich von Baer, para hablar más en profundidad acerca de descentralización. Bienvenido. Muchas gracias, pues. Y muy contento de estar nuevamente en tierras magallánicas, en esta universidad aliada y amiga de nuestra red, más aún cuando hace exactamente 10 años, en noviembre del 2002, los 20 rectores de las universidades regionales fundamos acá en la Universidad de Magallanes para todo Chile nuestra red Sinergia Regional. Por lo tanto, estamos aquí de nuevo para celebrar ese décimo aniversario y compartir nuestra principal tribuna una vez al año, que es este Encuentro Nacional e Internacional de Estudios Regionales. Están celebrando cumpleaños también, entonces. Así es, pues. Bueno, cuéntenos cómo nace esta red Sinergia Regional y en qué consiste básicamente. Bueno, nace porque en un análisis relativamente autocrítico, hace ya 12 años atrás, empezamos a examinar las universidades regionales, qué estamos haciendo bien, o no suficientemente bien, para el desarrollo de las regiones en las que estamos insertas y a cuyo futuro nos debemos realmente, desde el conocimiento, desde la formación de capital humano. Y nos dimos cuenta que en nuestra misión todos declaramos y comprometemos el oro y el moro de universidades comprometidas con el desarrollo de la región, etc. Pero si uno miraba, bueno, ¿y de eso qué de verdad se cumple? Era un balance bastante pobre. Eso no ha mejorado demasiado, pero en todo caso decidimos entonces no solamente competir entre las instituciones, sino que colaborar. Y colaborar interinstitucionalmente e interregionalmente en aquellas iniciativas que ninguna de las 20 instituciones por sí sola puede realizar bien. Y así nació un programa, hoy estrella, finalmente, que se llama Semillero de Jóvenes Talentos Regionales, que significa a la formación profesional que estamos entregando de todas formas, agregar un valor, agregar una motivación y una capacitación adicional para asumir las tareas y los desafíos del desarrollo local y regional en cada una de las regiones, y un programa de generación de conocimiento a través de la creación de centros de estudios regionales. Hoy tenemos 6, 7 relativamente activos, porque todos los think tanks que piensan las políticas públicas están instalados en la capital, así que para pensar el futuro de Chile desde las regiones tenemos que tener centros de estudios regionales. Y hemos creado una sociedad chilena de estudios regionales, una revista chilena de estudios regionales, y estos encuentros entonces son la oportunidad para que todo ese trabajo una vez al año se pueda compartir entre los investigadores, los estudiantes, las autoridades, el mundo público, privado y municipal y empresarial de cada una de las regiones. Por lo tanto, es mucho lo que falta, es bastante lo que hemos avanzado, pero aún mucho menos de lo que el país y las regiones realmente merecen. Claro. Ahora, en este encuentro podríamos decir que se divide más o menos a grandes rasgos en 3 temas, que serían la descentralización política, educativa y energética. ¿Son puntos cruciales a la hora de pensar en el país? A ver, la estructura de estos encuentros son, por un lado, mesas temáticas paralelas, en donde los investigadores, los académicos presentan sus resultados y sus nuevos proyectos para someterlos a debate de pares calificados. Son en total 7 mesas paralelas. Y luego son las sesiones plenarias. Las sesiones plenarias se organizan en torno a temas de gran relevancia país, pero construidas y pensadas desde las regiones y para las regiones. En este año se han elegido temas de gran relevancia estratégica, como es efectivamente el tema de energía, que es el gran tema del futuro para el país, no resuelto, no bien pensado aún, pero ahí la propuesta nuestra es construir políticas y estrategias regionales de energía, puesto que en materia de generación de energía, en materia de transmisión y de utilización eficiente de energía, el país es muy diverso de norte a sur. Por lo tanto, no se puede tener una política nacional uniforme para las regiones desérticas, el centro, el sur, la zona austral, Aysén, Magallanes. Son mundos, son países distintos, particularmente desde el punto de vista de su capacidad de generar energía, particularmente para la transmisión y la utilización eficiente de energía. Entonces hemos puesto ese panel
como inaugural muy importante. Luego, ahora más rato, una nueva agenda descentralizadora de Chile, puesto que en esta materia hemos avanzado muy poco, y ahí viene una propuesta de una nueva política de Estado con un horizonte de aquí al 2030 en descentralización y desarrollo regional, donde proponemos un nuevo trato Estado-territorios y la participación necesariamente mucho más activa de la ciudadanía, de la sociedad civil como actores y coprotagonistas de este proceso, para que la clase política no pueda seguir prometiendo sin cumplir. Necesitamos más organización cohesionada desde las regiones. Luego, de acuerdo a una tradición, el panel número 3 esta tarde va a ser sobre la región anfitriona. Ya tradicionalmente en cada región donde una vez al año este encuentro funciona, tenemos un panel plenario destacado para conocer y debatir el futuro de la región anfitriona, en este caso la región de Magallanes y la Antártica chilena. Y por último, dado que estamos donde estamos, en vuestra región también se abre el panel de cierre sobre la proyección futura y estratégica de la Antártica, tanto para Magallanes como región, como para Chile y para el mundo. Y además hay un plenario muy interesante que por primera vez se instala en el encuentro de ahora, que es un trabajo conjunto de colaboración entre los centros de estudios regionales ya creados y a su vez la incorporación de estos a una cooperación internacional que vamos a iniciar con Australia. Por lo tanto, la clase magistral inaugural ayer estuvo a cargo de una brillante directora de un instituto de estudios regionales de una universidad en Australia, la Universidad de Tasmania, en esa región, pero que habló sobre el aporte de los centros de estudios regionales de distintas universidades de Australia para el desarrollo de sus respectivas regiones y del conjunto de su país. Por lo tanto, nosotros estamos tratando de entrar en una lógica de colaboración sur-sur en la dinámica global para que las experiencias que estamos generando en Chile se puedan comparar, se puedan contrastar y se puedan enriquecer con las experiencias que está generando Australia. ¿Y ellos cuándo empezaron con este concepto de la No, descentralización? bastante antes, ya están bastante anticipados, pero al escuchar la brillante exposición de ella ayer, yo me doy cuenta que por lo menos en términos del enfoque, en términos de la filosofía, del qué hacer, por qué hacerlo y cómo hacerlo, estamos en sinergia regional, bastante bien enfocados. Ahora basta, ni más ni menos, que las universidades integrantes de la red aprovechen esa orientación que estamos dando para potenciarse desde su interior en su relación con los respectivos demás actores del desarrollo regional. Y antes de hablar de esa relación, ¿hay algunas regiones que están más a la cola, digamos, de este entusiasmo por trabajar juntos interrelacionadamente por la descentralización? Hay algunas regiones y hay algunas instituciones, y para ser claro, también hay algunas universidades que están relativamente a la saga. También en esto el país es algo muy diverso y muy heterogéneo, y necesitamos que las que están más rezagadas, sea en su desarrollo, o sea, en involucrarse activa y protagónicamente, sobre todo, por ejemplo, en la mejor utilización de este programa estrella que yo llamaba del semillero de jóvenes talentos regionales. Hay varias universidades que están participando en forma muy activa con sus mejores talentos estudiantiles, aprovechando los talleres regionales, los talleres interregionales, que a su vez generan proyectos y propuestas realizables, otras que tienen una participación mediana y otras que no todavía. Y nosotros a partir de este año, donde, ojo, Sinergia Regional ahora se transformó en fundación, nosotros queremos... ¿Qué era antes? Antes éramos simplemente un proyecto. No había personalidad jurídica. No había personalidad jurídica. Ya. Eso al final ha cambiado. 8 años de gestión paciente hasta que todas las universidades lograran ponerse a tono con esa personalidad jurídica. Entonces ahora nosotros queremos escalar en términos de alumnos beneficiarios y de cobertura de instituciones y de regiones con ese programa y con los otros programas también, a partir de este punto de inflexión que es nuestro 10º aniversario. ¿Hay algún denominador común en estas instituciones y regiones que están a la saga? Sí,
Es una muy buena pregunta. Nosotros estamos haciendo un análisis y nos damos cuenta que depende del grado de convicción del respectivo rector, depende del grado de convicción y de involucramiento y de empoderamiento que tiene la persona que actúa como coordinador del nodo designado por el respectivo rector, del interés de las autoridades intermedias, decanos, profesores, para involucrar a sus alumnos, para presentar proyectos de investigación, de tesis, de pregrado, de posgrado, sobre temas de interés e importancia regional, vale decir la actividad académica, que hay que hacer de todas formas, prácticas estudiantiles, tesis, proyectos de título, etcétera, etcétera, proyectos de investigación, publicaciones, que tengan un mayor grado de énfasis y de focalización en los temas nuestros, en los temas de nuestra respectiva región, los desafíos, las oportunidades, de modo de asumir cada cual la región como el principal laboratorio social, geográfico, productivo, para la generación de conocimiento pertinente que permita desde el conocimiento abrir nuevas oportunidades de desarrollo. Ahora, las cosas pasan no necesariamente porque las normas lo indiquen, sino porque hay una cultura detrás, ¿cierto? Así es. Y me gustaría que profundizáramos en eso. ¿Por qué el chileno es centralista? Porque la situación que vive Magallanes, que tiene mucho que ver con la geografía y el aislamiento por la vía nacional, hace que nosotros seamos una región más consciente de nosotros mismos y de nuestra identidad, y como que nos miremos más entre nosotros. Pero eso no pasa mucho en el resto de Chile. Y si uno ve los medios de comunicación, por ejemplo, la visión también es súper centralista más que nacional, porque no se ve todo Chile, se ve Santiago. Y todo el mundo le da el rating a ese tipo de programas. O sea, no todo el mundo, pero una gran masa. Entonces, efectivamente hay un círculo vicioso, pero quiero partir respondiendo y declarando mi admiración y mi sana envidia como ciudadano de regiones, pero de otras regiones, por el fuerte sentido de identidad regional que tienen ustedes los magallánicos. La única región que de verdad no solamente tiene, sino que quiere y siente su propia bandera y la luce y la lleva los magallánicos a distintas otras partes del país, y no solamente la usa acá en los distintos edificios, son ustedes. De modo que un muy buen punto. Es complejo esto. ¿Cuáles son las raíces de nuestro centralismo? ¿Cómo podemos salir de esta situación? Es complejo, es multifactorial, no es de blanco y negro, no es solamente una variable, pero para mencionar algunas de las principales. Tenemos una impronta histórica de centralismo desde que llegó la conquista española, y por lo tanto por razones de dominio militar, económico y de la Iglesia se estableció un sistema de alta concentración del poder para controlar controlar a distancia. Luego, cuando Chile adquirió independencia, los próceres de nuestra independencia fueron formados en la lógica de la organización de Estado-Nación del modelo napoleónico, que era también altamente centralizado y muy eficaz en aquella época. En tiempos de la Guerra del Pacífico y de Portales se fortaleció aún más ese poder central. Y nunca hemos salido de eso. Pero hoy estamos en el siglo XXI, tal vez hasta la mitad del siglo pasado, un modelo centralizado por razones de mayor eficacia puede haber sido muy útil. Pero el mundo ha cambiado, Chile ha cambiado, la sociedad chilena ha cambiado y sigue cambiando muy velozmente, y ya es un modelo de Estado absolutamente obsoleto y disfuncional para abrir más y mejores oportunidades absolutamente subutilizadas en el resto del territorio. Y a eso se suma entonces que tenemos tanto en la capital una cultura de que, bueno, lo que no se piensa y no se hace y no se decide en Santiago no tiene validez para el resto del territorio, sin entender que el resto del territorio somos algo muy distinto, pero también la actitud de nosotros y la cultura de nosotros de dependencia, de obsecuencia, de sumisión, para seguir aguantando, que nos manden en tiempos preelectorales candidatos foráneos que vienen a buscar nuestros votos acá. En muchas regiones ocurre eso. Espero que eso cambie, y nosotros los ciudadanos dócilmente elegimos, según coaliciones o partidos, validamos y legitimamos esos candidatos enviados en comisión de servicios desde afuera, y por lo tanto es un círculo vicioso. Y el grado de concentración y descentralización de poder político, económico, usted dice muy bien, los medios de comunicación, finalmente es un círculo vicioso.
tenemos que ser capaces de romper aquello. Y eso supone que las universidades generemos conocimiento, nos organicemos mejor, supone que la ciudadanía y la sociedad civil también, como en democracia y en Estado de Derecho, ese cambio no va a producirse mientras nosotros, que somos en teoría el soberano, no ejerzamos de un modo más eficaz esa soberanía. Y analicemos más eso, porque yo hace muy poco tuve la suerte de conversar con Gabriel Salazar y él decía que las ciudadanías, los movimientos locales más movilizados están cambiando a este país. Eso es así. Pero paralelamente uno ve que, bueno, organizaciones, por ejemplo, sindicales o de otro tipo, normalmente el grado de participación es aproximadamente el 30% de aquellos que están organizados. Pero sabemos que los últimos 30, 40 años Chile ha ido disminuyendo en términos de organización. Y lo que quiere decir que hay mucha gente que no está ejerciendo, podríamos decir, su labor de ciudadano más allá de eventualmente ir a votar. Y ya sabemos que eso también está bastante bajo ahora. Sí. Entonces, ¿con qué ciudadanía contamos precisamente para hacer esa labor tan titánica? Yo lo diría así. A nivel macro, Chile lo está haciendo muy bien y es necesario que lo siga haciendo bien. Pero a nivel mesorregional y microlocal lo estamos haciendo muy mal. Y el grado de centralización que tenemos de los partidos políticos, del gobierno central, del parlamento, de los grandes grupos económicos, no tiene un contrapeso suficiente para equilibrar desde lo local y desde lo regional. En consecuencia, eso no va a cambiar mientras no exista una organización más eficaz. Yo coincido de que eso está cambiando. Hay distintas situaciones que antes no existían. Todo el sistema se está tensionando. Sin caer en filosofía lo digo del siguiente modo. Si hay algo que caracteriza a nuestro país es su diversidad. Diversidad geográfica, climática, productiva, social, étnica, cultural, etcétera, de norte a sur. Es un país riquísimamente diverso, pero el sistema público es uniforme, es homogéneo y centralizado. Entonces se produce una tensión cada vez más fuerte entre un orden natural diverso y un orden público homogéneo y uniforme. Y con además un alto grado de centralización. Por lo tanto, a medida que movimientos sociales, a medida que movimientos regionales, territoriales, reivindicativos, legítimamente, empiecen a mostrar más expresión, se tiene que producir un cambio de inflexión. El punto está y el reclamo está en por qué es necesario que ocurran movilizaciones extremas, como la de Magallanes, como la de Aysén, para que el centro empiece a escuchar. Y el centro sigue pensando que esto es un problema solamente de seguridad y no un problema de desarrollo, con insatisfacciones acumuladas durante mucho tiempo, con autoridades centrales de uno y otro gobierno que desoyen y no interpretan adecuadamente esa insatisfacción acumulada y que entonces creen que es un problema que se resuelve con guanacos y con bombas lacrimógenas. Y no es así, es mucho más complejo, es mucho más profundo. Entonces la interpelación es, bueno, ¿por qué no nos anticipamos? ¿Por qué no reaccionamos cuando aún estamos a tiempo para no caer en populismo ni en extremismo, sino que encauzar todo este proceso? Y allí, ciertamente, las universidades regionales tenemos que asumir un rol mucho más activo desde el conocimiento. El exministro Vitrán, alguna vez, a propósito del movimiento en Aysén y de la idea que había de que surgiera una universidad en Aysén, y algunos que no conocen mucho de la geografía chilena decían que, bueno, la Universidad de Magallanes podría aunar a estas dos regiones como si quedaran tan cerca. Apareció una columna de él diciendo que en realidad le faltaba masa crítica a las regiones. Yo creo, a ver, en primer lugar, yo creo que Magallanes es la región territorialmente más grande de Chile. Conozco bastante Aysén. Aysén tiene un tamaño geográfico análogo a Bélgica, Holanda y Dinamarca juntos. Por lo tanto, en Aysén debe, además de tener infraestructura de acceso que les dé, como ellos reclaman, camino de Chile a Chile, deben tener su propio proyecto de educación superior, y yo sé que en eso se está avanzando últimamente en forma bastante seria, en pasos muy importantes. Yo sí creo que efectivamente el diagnóstico de que hay un problema de masa crítica
sobre todo de capital humano calificado para asumir las tareas del desarrollo local y regional, es válido. De hecho, nosotros como universidades regionales y como CONAREDE, la primera prioridad que estamos poniendo desde hace algún tiempo ya, para que el proceso de descentralización avance y para que el fortalecimiento de capacidades locales que se necesitan converja, son dos procesos interdependientes. La primera prioridad es capital humano calificado, en masa crítica suficiente para asumir las tareas del desarrollo. Y para eso hemos hecho una propuesta que se llama Más Talentos para el Desarrollo Regional de Chile, que identifica una serie de incentivos regionales para atraer y retener gente calificada. Hemos hecho una encuesta, por ejemplo, de cuántos profesionales calificados, talentosos, jóvenes que residen en Santiago están dispuestos a irse a regiones. Entre 73 y 92% tienen algo o mucho interés en irse a regiones, pero faltan las oportunidades. Hemos hecho un barrido de la experiencia internacional comparada para aprender cómo lo hacen otros países en su estrategia centrada en el talento. Chile no tiene ninguna estrategia país al respecto para sus territorios más rezagados. Eso no lo resuelve el mercado por sí solo. Ese estudio está listo, está entregado al gobierno central, está entregado a la Subdere y ahí está durmiendo. Entonces, ¿qué sacamos con hacer estudios tan necesarios como como incentivos para atraer y retener capital humano, si después no se ponen en práctica? Bueno, y eso se quedó pendiente de conversar, esta relación entre el trabajo que hace una universidad y precisamente después el poder político que tiene que tomar esta información para que después se vea plasmado en la calidad de vida, ¿no? Y en la toma de decisiones. Claro, ¿Qué está faltando ahí en ese enlace? Yo creo que está faltando una mayor sensibilidad y consecuencia entre lo que se promete y lo que se hace, lo que se estudia y se financia en estudios que nos cuestan plata de todos los chilenos, y una voluntad real de los poderes centrales para ponerlo en práctica. Y calificación ojo, también por parte de esas autoridades, porque usted está hablando de capital humano avanzado, ¿cierto? Sí, no, calificado. No, calificado. Claro, pero técnicos y profesionales, no solamente científicos doctorados. Pero le faltará también tal vez calificación a las autoridades políticas para poder tomar en cuenta este tipo de cosas, porque claro, leer un estudio tampoco es para tal vez un ciudadano de a pie, pero ellos tendrían que estar calificados para poder entender esa información e incorporarla en su... Forma parte del problema de masa crítica, sin ninguna duda, pero yo creo que ya también las universidades y los centros de estudios regionales, aquellos que existen y que producen, que no son muchos todavía, también es necesario que la calidad y la relevancia y la posibilidad de impactar de lo que las universidades producimos sea más sustanciosa. Y que a su vez, junto con generar esas propuestas, las propias universidades, el propio mundo empresarial, el mundo público, municipal de las regiones, también nos organicemos mejor interinstitucionalmente, interregionalmente, para interpelar y exigir a los poderes centrales que nos escuchen y que aprovechen lo que somos capaces de producir. O sea, tenemos que fortalecer nuestra capacidad de producción de propuestas, no solamente de diagnóstico y de denuncia, más sustancia, más contenido, mayor impacto, y de ese modo legitimar también, política y moralmente hablando, que el centro nos haga más caso de lo que ha ocurrido hasta el momento. ¿De qué serviría efectivamente que los intendentes y los consejeros regionales fueran escogidos en regiones? Electos. Electos. De mucho, porque descentralización es traspaso de poder político, de recursos y de competencias. Y mientras no tengamos elección directa de nuestras autoridades regionales, tanto consejeros regionales como intendentes o la figura futura presidente del gobierno regional o presidente regional, no se traslada el poder político, el eje del poder político, sigue todo centralizado. Chile es el único país de América Latina que no elige sus autoridades regionales, eso es un anacronismo. Y ciertamente hay estudios tanto internacionales como también evidencias empíricas en Chile que mientras eso no cambie, todo va a seguir igual. O sea, a partir de la elección política de nuestras autoridades por la ciudadanía de las respectivas regiones, se desencadenan los otros procesos vinculados a recursos y a competencia. Más aún
incluso yo diría para ser justo, más allá de la calidad de las personas y de la buena voluntad e intención de las personas que son intendentes, el diseño institucional actual de los intendentes, que es una figura institucionalmente hablando obsoleta, tiene un conflicto de lealtades, porque son 4 conflictos de lealtades lo menos. Por un lado le deben lealtad a la sensibilidad de partido o partido que los propone para el cargo. Lealtad al senador o diputado que los apadrina o que los acusa. Lealtad, si es que no son suficientemente serviles. Lealtad al presidente o presidenta que los designa y que los revoca. Y la última lealtad, que debería ser la única y la primera, que es a la ciudadanía de la región a la que gobiernan, queda siempre postergada. Eso se agrava por el hecho que la estabilidad en el cargo de los intendentes en los últimos 2 periodos de gobierno, incluyendo actual, varía entre 1.2 a 2 años según región en cuestión. Eso es insostenible. ¿Quién va a poder hacer una gestión estratégica de largo plazo para la región, pensando en las futuras generaciones más que en las futuras elecciones, más con una mirada trascendente que contingente, si es que tiene tan poca estabilidad en el cargo? La única forma de darles estabilidad, legitimidad ciudadana, capacidad de negociación con el poder central de igual a igual y capacidad articuladora de los distintos servicios públicos en la región es la elección directa. No hay en democracia y en Estado de Derecho otra solución que, sin ser perfecta, corregiría los defectos de parte del diseño institucional vigente. ¿Qué pueden hacer los empresarios? Los empresarios no pueden, sino que solamente, yo creo que deben asumir que el éxito de ellos como empresas generadoras de utilidades legítimamente va también asociado al éxito de las comunidades y de los territorios en los cuales están instalados. Por lo tanto, como lo propone cada vez más también algunos economistas como Michael Porter, que es generar valor compartido, valor para la empresa, valor para las comunidades y los territorios en los que las empresas producen. Pero ahí también hay una traba muy fuerte que va más allá de la voluntad de los empresarios, que es el sistema tributario, porque en Chile todo el sistema tributario, aunque produzcan y extraigan riqueza las empresas en Magallanes, en Aysén, en la Araucanía o en Tarapacá, todo eso va al sistema centralizado por la vía tributaria, y desde allá la burocracia, algunos funcionarios deciden qué de eso retorna y cómo se distribuye. En consecuencia, nosotros no abogamos por un incremento de la carga tributaria necesariamente, pero sí por una mejor distribución tributaria, de modo que la propia ciudadanía también vea los beneficios de los tributos que cada cual hace con su esfuerzo. Ojalá que la gente que vea esta entrevista vea el beneficio de haberla escuchado. Yo espero que sí. No, necesitamos de ustedes, de todos, de la gente joven, de los profesionales, de los municipios, de las universidades, de las organizaciones de la sociedad civil, porque Chile, y lo digo sin ánimo de alarmismo, el Chile centralizado no da para más. Estamos cercanos a una crisis institucional severa si ocurriera que llegásemos a tener otro cuatrienio de gobierno más sin descentralización en serio. Por lo tanto, estamos por ahora aquí en este encuentro proponiendo una política de Estado en descentralización con el horizonte hasta el 2030, vale decir, para los próximos 4 periodos de gobierno, y con una propuesta de un nuevo programa de gobierno para el próximo cuatrienio. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues un agrado. Von Baer, por venir. Un placer conocerlo. Igual pues. Bien, desarrollo desde las regiones, desarrollo entonces desde la diversidad. Y como diversidad es riqueza, entonces es una muy buena propuesta. Eso es lo que cree UMAC TV. Hasta la próxima.